estamos para seguir adelante. Te recuerdo que todos los sábados estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos terminando en este día el libro de Éxodo. Hacemos un resumen de todo lo que ya leímos esta semana. Así que espero que hayas podido buscar al Señor en esta semana, tener tu tiempo de intimidad con nuestro Señor y que la palabra de Dios haya bendecido tu vida. Este es el deseo que tenemos como pastores en este año, de poder motivar a toda la iglesia, no dejar de leer la palabra de Dios. Así que en este día vamos a ver el resumen de esta semana, que es el final del libro de Éxodo. Ya estuvimos viendo acerca, seguramente que recordás de cuando Moisés subió al monte Sinaí y él estuvo ahí 40 días en la presencia de Dios, donde Dios le dio los mandamientos, donde Dios le mostró ciertas leyes que eran necesarias para que el pueblo aprendiera a vivir, ya que desde ahí se desprende todo este sistema civil de nuestra sociedad que hasta el día de hoy funciona con esas normas. Y por eso es muy importante que podamos atender lo que dice la palabra de Dios, porque Él les muestra el camino para que les vaya bien. Ese es el objetivo de Dios, que a los hijos de Dios les vaya bien. Y bueno, estuvimos viendo acerca del pecado del pueblo de Israel con el becerro de oro, porque pensaron que Moisés se había olvidado. Bueno, y ahí Moisés bajó del monte, hubo muerte por causa del pecado del pueblo de Israel. Sin embargo, después de Dios haber decidido abandonar a su pueblo por medio de Moisés, Él renueva el pacto. Y eso fue lo último que hablamos el sábado pasado. Así que en este día, una vez que Dios renovó el pacto con el pueblo de Israel y les prometió que iba a estar con ellos, dice la palabra del Señor que Moisés comienza los preparativos para construir el tabernáculo, que la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo tenía que ser construido, los utensilios que tenían que tener cada lugar del tabernáculo. Vimos que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Para todo esto era necesario las ofrendas del pueblo. Y vamos a comenzar desde Éxodo capítulo 35 en adelante. El capítulo 36 habla de que Moisés les dice al pueblo que pueden traer sus ofrendas, y es muy lindo lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 35, versículo 20, habla acerca de que el pueblo empieza a traer la ofrenda al Señor, y dice la palabra en el versículo 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así como hombres, mujeres, todos los voluntarios de corazón. Qué hermoso que es que la palabra recalca esto, los voluntarios de corazón. Y sigue hablando todo este capítulo acerca de cuando el pueblo le da al Señor, y dice la palabra que habían traído tanto, pero tanto, que dice el capítulo 36 que Moisés tiene que suspender la ofrenda del pueblo. Miren qué impresionante lo que está pasando. Es algo que nos llama la atención. Era tanta la ofrenda que había traído el pueblo, había traído bronce, plata, oro, telas, todo lo que ellos tenían de valor lo habían llevado para la construcción del templo. Y acá vemos una característica del pueblo de Dios: la generosidad. Qué hermoso es que el pueblo de Dios, en esa época y hoy, una de las características que tenemos que tener es ser generosos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es generoso. En nuestros genes espirituales nosotros tenemos que hacer crecer ese deseo de siempre dar al Señor. Así como le hemos dado nuestra vida, el Señor siempre mira esa voluntad del corazón de poder darle al Señor lo mejor. Y es un privilegio el dar ofrendas al Señor. Esto ya también lo estuvimos hablando anteriormente, pero hay algo que me bendice mucho en este pasaje, y es que Moisés entonces debe suspender la ofrenda y decirle: no den más. Nadie
traiga más ofrenda porque ya es mucho y sobra. La ofrenda que Dios pidió aquí era para la construcción del tabernáculo, pero luego veremos que había muchas ofrendas que Israel debía dar. Qué ejemplo el de los hijos de Dios, qué generosos fueron. Por eso siempre nosotros tenemos que tener ese corazón y no ser mezquinos, porque la mezquindad trae pobreza. Un corazón mezquino nunca va a llegar a la bendición de la sobreabundancia del Señor. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es que nosotros demos para que Él nos dé. Por eso cuando hay mezquindad hay que orar para que ese espíritu, es un espíritu inmundo que frena el corazón generoso de un hijo de Dios y trae pobreza, trae ruina. Y por eso es tan importante que nosotros podamos entender la importancia de darle al Señor nuestras ofrendas. Y acá habla en esta reflexión y dice: antes, ¿no?, de conocer al Señor vivíamos para nosotros, gastábamos para nosotros, invertíamos en nosotros, pero nunca se nos hubiera ocurrido darle a Dios. Pero cuando el Señor vino a nuestro corazón, nuestra naturaleza fue cambiada por la suya y como Dios es generoso, ahora nosotros también lo somos. Es la naturaleza de Dios y es la naturaleza de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son generosos. Qué hermoso es poder aprender esto en este día. Si Dios, generoso, está en el corazón de alguien, ese alguien seguramente será generoso y no tendrá ningún problema con el tema de dar ofrendas y diezmos al Señor. Un tema que siempre es cuestionable. Claro, es cuestionable cuando uno no ha nacido de nuevo, cuando uno no conoce al Señor y no entiende por qué lo hacen, pero cuando conocemos al Señor y conocemos su obra y todo el trabajo que hay que hacer, porque fíjense, si Moisés no hacía el tabernáculo, el pueblo no iba a poder ser perdonado. Es decir, que era algo vital para que Dios estuviera con ellos, la obediencia. Y así lo hicieron y levantaron el tabernáculo de reunión y estuvieron construyendo. Ustedes ahí en el estudio tienen todo lo que se invirtió. La verdad es que el oro siempre va en aumento. Yo creo que estos números hasta quedan un poco cortos porque hay que actualizarlos, ¿no? Pero habla de 29 talentos y 730 ciclos, que son aproximadamente casi 1000 kilos de oro. Así que imagínense, si un anillo ahora para casarse, una alianza saldrá 30.000, 40.000 pesos, imagínense 1000 kilos de oro. Y entonces todo el pueblo dio y pudieron realizar la obra del Señor. Es decir, que si el pueblo no daba, el Señor estaba probando el corazón, no iba a poder realizarse la obra del tabernáculo. Qué importante que los hijos de Dios aprendamos a dar, porque es de esa manera que el reino de Dios se extiende. Cuando vos y yo le somos fieles al Señor y somos generosos. Y dice la palabra del Señor que todos los sabios que habían sido dotados con estos dones que Dios les había dado en arte para poder decorar, para poder hacer los utensilios, todos hicieron toda la obra del tabernáculo tal como el Señor lo había pedido. Qué hermoso es hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 40, versículo 34, que una vez que terminaron toda la obra del tabernáculo, dice la palabra, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Qué hermoso. Una casa con la gloria de Dios. Una casa con la gloria de Dios es la reflexión. Y dice, cuando Moisés con el pueblo de Israel hicieron el tabernáculo, lo hicieron como Dios había dicho. Esta obediencia trajo una consecuencia, porque siempre hay una consecuencia de lo que hacemos, ¿no? Y dice la palabra entonces que la gloria de Dios cubrió y llenó el tabernáculo de tal manera que Moisés no podía entrar porque Dios lo llenaba todo. Qué impresionante tiene que haber sido ese momento de Moisés, esa gloria de Dios que impedía que Moisés pudiera entrar. Qué maravilloso
Y dice esta reflexión, se da cuenta cuando una persona hace las cosas como Dios le ordena, llega el momento en que la gloria de Dios lo llena todo. Nuestro cuerpo es ese tabernáculo ahora, porque el Nuevo Testamento dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ahora, si obedecemos en todo, la gloria del Señor nos llenará. Y no habrá lugar para nosotros. No habrá lugar para la carne, para los pensamientos. Es decir, ya acá no piensa Damaris, sino que piensa Dios. Y porque Dios es mi dueño, Él tiene que llenar todo mi ser. Y por eso es que tenemos que caminar en obediencia. ¿Te gustaría que la gloria de Dios lo llene como llenó el tabernáculo? ¿Te gustaría tener esa experiencia? Entonces dice, camine en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en el chat podés participar de esta palabra del Señor y también dejar tu pregunta. Recordá que también podés hacer tu pregunta si hay alguna otra duda, ¿sí? Entonces, no vivamos como a nosotros nos parece. Vivamos solamente haciendo lo que la santa palabra del Señor nos indica y Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí del otro lado decía amén, Señor, vos me vas a ayudar a serte obediente para que tu gloria, tu presencia lo llene toda mi vida. Amén. Vamos a seguir un poquito más entonces y vamos a Levíticos. Pero tenemos un cuadro. ¿Por qué? Porque empieza el libro de Levíticos hablando acerca de los holocaustos, de las ofrendas de paz, de todo lo que podían hacer el pueblo de Dios para poder entregarle a Dios una ofrenda. Entonces hay un resumen acá de lo que era el sacrificio, los elementos que usaban y el propósito que tenían. Ustedes lo tienen en su archivo o también algunos pidieron la fotocopia. Entonces ahí habla de holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era un animal, podía ser un macho cabrío, un carnero, un buey, un palomino. Para los pobres, dice, era un palomino. Totalmente sin defecto. Eso se tenía que quemar y era una ofrenda para el Señor. Y el propósito era de adoración, era expiación por los pecados involuntarios en general, expresión de devoción y compromiso. Ahora, eso fue lo que Cristo vino a hacer por vos y por mí. Ese sacrificio, ese holocausto que fue el Señor, fue Él, dice la palabra, molido por nuestros pecados. Qué obra tan tremenda la que hizo nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo dice nuestro sacrificio perfecto que se entrega a Él voluntariamente para que vos y yo hoy tengamos perdón de nuestros pecados. Y ahí también menciona textos del Nuevo Testamento donde podés corroborar esto que te estoy diciendo. También habían sacrificios de oblación, que eran ofrendas que se le entregaba al Señor. En ese momento se le entregaba, dice, grano, flor de harina, aceite de oliva, incienso, pan horneado, sal, bueno, varias ofrendas que se le entregaban al Señor, que también eran actos voluntarios de adoración, ofrendas de paz, que tenía que ser cualquier animal pero sin defecto, ofrendas por el pecado y el sacrificio en último lugar de restitución. Esto que era solamente era el animal que se podía entregar, era un carnero para expiación de los pecados involuntarios que requerían restitución, limpieza de la inmundicia, y por eso tenía que ser un carnero sin defecto. Todas estas ofrendas que estoy mencionadas fue la que cumplió Jesucristo en lugar de este animal. Suena, la verdad, que hasta difícil decirlo, pero fue lo que Dios vino a hacer por nosotros. Dice la palabra que Él fue como un cordero al matadero, es decir, Él no se negó, Él no discutió, Él fue derecho a cumplir ese plan por la humanidad. Él era perfecto, Él era humano, pero a la vez era perfecto porque no cometió pecado. Él lo padeció todo porque lo sufrió, y Cristo, mediante su sacrificio, pagó la culpa de los pecados
actuales tuyos y míos y los que vamos a cometer, Cristo ya pagó el precio. Por eso es tan importante que nosotros honremos a Jesús con nuestras vidas y no volvamos a caer con la misma piedra. Pedro también habla acerca de aquellos que pisotean la sangre de Jesucristo, porque no hay más sacrificio, el sacrificio es Jesús. Y algunos, pensando que están en la época de la gracia, viven de una manera muy desordenada, conociendo la palabra, y esto no agrada a Dios. Pero vos y yo, que estamos buscando al Señor, Él nos va a ayudar para agradarlo en todo y ser más que vencedores. Acá habla la reflexión de lo que es el holocausto, esta palabra, ¿no?, que seguramente nos trae a memoria lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la época de los alemanes que mataron a tantos judíos. Pero mirando el concepto bíblico, la cosa es muy diferente. Los holocaustos, como vimos en este cuadro, eran ofrendas que se daban a Dios con una razón. El término hebreo para holocausto significa lo que asciende a Dios. Se quemaba toda la ofrenda, lo cual significaba que para la verdadera adoración era esencial la total consagración a Dios. Al mismo tiempo estaba incluido el perdón de los pecados, haciendo énfasis en que antes que los adoradores pudieran dedicarse a Dios, tenían que ser limpiados del pecado. Muchos de nosotros tenemos el concepto equivocado de que adoración es ese coro lindo que me emocionó hasta las lágrimas. Pero no, según el concepto bíblico, antes de la adoración hay limpieza, hay perdón y luego se quema todo. Ese animal se quemaba, representaba al adorador, el oferente. Esto quiere decir que la adoración es la entrega total y completa de una persona a Dios en humilde reconocimiento de quién es Él. Cuando adoremos en nuestras reuniones, en la célula o en tu casa, ahí cuando tenés tu momento con el Señor, pensá en esto: la adoración es mi entrega voluntaria y completa a Dios. Amén. Seguimos un poquito más y dice la palabra del Señor en el capítulo 8 que viene la consagración de Aarón y de sus hijos. Y luego dice en el versículo 10, y tomó Moisés el aceite de la unción. Fíjate que estoy en Levítico, ¿sí? Capítulo 8, versículo 10. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Fíjense desde ese momento bíblico que es el aceite de la unción. Ahí unge Moisés todas las cosas y también unge a los sacerdotes. Y el capítulo 9, versículo 6 dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Hagamos lo que Dios manda y su gloria aparecerá. ¿Cuántos dicen amén? Los que hacían el tabernáculo pusieron mucha atención a lo que Moisés les indicaba. Le hicieron caso en todas las cosas y la obra completa terminó siendo hecha como Dios le había mandado y mostrado a Moisés. Esto trajo una enorme bendición y fue que la gloria de Dios llenó el tabernáculo de una manera tremenda. Me pregunto qué hubiera sucedido si no hubiesen hecho la obra como Dios o Moisés les mandó. ¿Qué hubiera pasado si los que hacían la obra hubiesen hecho alguna modificación que ellos consideraban que sería mejor? La obra tenía que ser hecha como Dios decía, porque el tabernáculo era para el Señor, para Dios. Ahora, vos y yo, o usted y yo, somos ese tabernáculo en el que Dios quiere morar. La gloria del Dios verdadero quiere llenar nuestras vidas, pero nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿seremos nosotros una casa como Dios dice? ¿Andamos en obediencia a toda su santa palabra para que Él pueda llenar nuestras vidas con la gloria de Dios? ¿No habrá en nosotros algo que no está en sus planes, que no está en su palabra? Muchos cristianos viven sin la gloria de Dios, porque no quieren andar y hacer toda su palabra. Y sin la gloria de Dios, el tabernáculo era una tienda, un lugar más. Pero la gloria de Dios
hace la diferencia. La amada presencia de Dios hace la diferencia. Asegúrate de obedecer la palabra de Dios, porque entonces la presencia de Dios es una consecuencia en tu vida. Qué hermoso es que marquemos esa diferencia y la presencia de Dios reine en nuestras vidas. Ahora, llegamos al capítulo 10 y acá hay una historia triste. Los hijos de Aarón, dice la palabra, que ofrecieron a Jehová fuego extraño. ¿Por qué era extraño? Porque era una ofrenda o ellos hicieron algo que Dios nunca mandó. Ellos hicieron lo que les pareció. Además dice la palabra del Señor que por cómo más o menos termina la historia, que parece que también estaban ebrios, que habían tomado. Porque acá es donde Dios les pide que no beban, que como que prohíbe el beber para los que están en la obra del Señor, porque ellos hicieron algo que Dios no mandó. Es decir, que parece que estaban borrachos en términos nuestros, ¿no? Pero qué triste es porque estos jóvenes no habían entendido cómo se tenía que hacer la obra de Dios. Se tenía que hacer en santidad y en obediencia. En primer lugar, parecía que no había santidad. Y en segundo, que hicieron lo que a ellos les pareció y dice que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió en el instante. Y encima Dios les dice a Aarón, que era su papá, que no hicieran duelo. ¿Por qué usted piensa que Dios pide algo así? Que no hagan duelo. Era porque ellos habían cometido un grave error. Y Dios les estaba enseñando que Él era un Dios que había que honrar, que había que respetar y que no se podía hacer lo que a ellos les parecía. Por eso estos dos jóvenes, después de esa terrible decisión, mueren delante de la presencia de Dios por haber ofrecido un fuego extraño que Dios nunca pidió. Que el Señor nos ayude para que nosotros, cuando le ofrezcamos algo al Señor, podamos ser personas que también seamos inteligentes, porque el Señor nos ha dado una razón donde podemos razonar las cosas y hacer las cosas con la actitud correcta y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y sigue un poquito más adelante y habla, me gustaría esto aclarar, porque quizás algunos tienen dudas con este capítulo, y entonces empieza a nombrar animales limpios e inmundos. Y hay varios animales que en la antigua ley Dios prohíbe comer. Ahora la pregunta en el estudio es, ¿podemos los cristianos comer de esos animales como la liebre, el conejo, el cerdo? Y la respuesta es sí, sí podemos comer, porque en el Nuevo Testamento no menciona esto. Recuerden ustedes que la palabra de Dios está unificada, el Antiguo en el Nuevo, y nosotros siempre vamos al Nuevo para ver si todos esos temas se vuelven a tocar. Y en el Nuevo Testamento encontramos en la palabra que no se nos prohíbe en ningún momento de comer estos animales que fueron prohibidos. Solamente está prohibido, digamos, Pablo lo que menciona es que no podemos comer ahogado de sangre, ni tampoco sacrificado a los ídolos. Es decir, esto ustedes lo pueden encontrar, ahora les digo bien el texto bíblico, está en Hechos, capítulo 15, versículo 20, lo tengo anotado acá, para que ustedes puedan leerlo. Y dice, se los voy a leer, la palabra del Señor por medio de Pablo, 15, versículo 20, que no deben contaminarse con los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Ustedes lo pueden leer bien en Hechos. Y entonces lo que no comemos los cristianos es la morcilla, que está hecha de sangre, porque dice Dios que la vida está en la sangre y la sangre tenía que ser derramada en la tierra. Pero todos esos animales se pueden comer. Claro, por supuesto, como yo acabo de decir, cada uno sabe en qué manera puede comer. Ustedes saben que
también está comprobado científicamente que aquel que come en abundancia cerdo, el cerdo tiene mucha grasa y eso aumenta los triglicéridos. Es decir, que Dios lo prohibió con una razón. Sin embargo, hoy lo podemos comer, pero siempre con un límite que sea bueno para nuestro cuerpo, que tenemos que cuidarlos. Y termino en este día hablando del capítulo 11 de Levíticos, versículo 44. Y acá lo que habla es que Dios les dice: ustedes van a ser santos porque yo soy santos. Y la reflexión es muy linda porque dice, esto es lo que Dios le dijo a Israel y le dice hoy a su iglesia. Es lo que Dios exige. He oído a muchas personas, incluso de los que asisten a la iglesia, que la santidad es imposible. Algunos capaz que están de acuerdo con este pensamiento. El tema es que lo ven desde la perspectiva de una mente natural y humana, o hasta fuera de lo que es el reino de Dios, es decir, una mente mundana, y entonces es imposible. Pero si no fuera posible, ¿por qué entonces Dios pone una condición para agradarle tan alta? Dios es justo y Él sabe que es posible. Claro, algunos miran la santidad como algo inalcanzable, porque no se meten con Dios y su santa palabra. Entonces, claro que es imposible. Pero créame que la santidad es posible. Y no se trata de mirar lo que dice la Biblia y tratar de hacerlo solamente. Más bien se trata de que la palabra de Dios more en el corazón de la persona. Si Jesús es la palabra viviente, habita en la persona, ya no es difícil obedecer, ya no es difícil ser santo, si el santo vive en nosotros y a través de nosotros. Entonces, entréguele de verdad su vida a Jesucristo y asegúrese de que Él sea el Señor de su vida. ¿Quiere ser parte usted del pueblo de Dios? Entonces hay que ser santo. No se excuse diciendo que conoce a muchos cristianos que tienen una vida dudosa y que no son santos. Esa es una excusa bastante ridícula de quien vive mal y no quiere cambiar, porque mira a su alrededor y no mira al Señor. ¿Quiere ser parte del pueblo de Dios? Hay que ser santo. Entonces, quiero que podamos terminar con este estudio en este día y animarte a buscar la santidad del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias porque seguimos adelante buscando tu presencia y buscando tu consejo en tu santa palabra. Señor, yo te pido que tu presencia bendiga a cada uno de aquellos que te están buscando, que están leyendo tu palabra, que están leyendo estas reflexiones y poniéndolas en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a la iglesia para que seamos esos adoradores, Señor, que te honran, que te buscan, que viven para ti. Señor, bendíceles y te pido que tu gloria, que tu presencia inunde sus vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias porque podemos compartir tu consejo, tu palabra, y te pido, Señor, que tu presencia toque nuestras vidas cada día que abrimos tu palabra y que tu presencia, Señor, sea notable en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendice a cada oyente en esta mañana y que tu palabra, Señor, traiga luz y que pueda ser la guía que necesitan para que no se equivoquen, sino que sean bendecidos y que tu gloria los llene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos encontramos el próximo sábado. Digno de